Alberto Nisman, buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Dos Voces. Buenas noches, gracias a ustedes. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Fíjese que yo lo que he hecho es radicado una denuncia, podía no haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. Más repercusiones luego de la denuncia realizada por el fiscal Nisman y la expectativa por lo que sucederá este lunes en el Congreso. Tratamiento en vivo de este tema. Saludamos en la ciudad de Mar del Plata a Daniel Ayala. Daniel. Bueno, Domínguez, la expectativa está centrada, toda la gente está preguntándose de qué manera se va a desarrollar y llevar adelante esta sesión. Nosotros, ante esta invitación de la diputada Bullrich para recibir un informe por parte del fiscal, que en mi interpretación y la de mis compañeros de mi bloque constituye una resolución disparatada, que no tiene fundamento jurídico, no tiene sustento la intromisión por una decisión que avaló el Congreso de la Nación, la judicialización de los actos de gobierno. Nos parece un absurdo, queremos hacerle preguntas y se va a dar en normalidad, como se dan las cosas en una sociedad donde tiene división de poderes y donde en el Parlamento se discuten los temas que atañen a la opinión de los argentinos. Alerta en C5N, alerta en C5N. A esta hora de la madrugada, en el departamento del fiscal especial de la causa AMIA, el doctor Nisman. Le voy a contar paso a paso qué fue lo que sucedió y qué es lo que se está haciendo ahora y quiénes son los jueces, quién es el juez, la fiscal y los funcionarios que están trabajando dentro del departamento del doctor Nisman. Concretamente hay un hecho de sangre, concretamente hay una persona muerta, concretamente es en el baño del departamento del doctor Nisman. La convocatoria, insistimos, realizada a través de redes sociales fue colmándose con el pasar de las horas en Plaza de Mayo. Terminó en tensión, con insultos, algunos enfrentamientos y la policía evitando que algunos de los manifestantes intentaran concretar el objetivo de derribar las vallas que divide justamente la Plaza de Mayo de la Casa de Gobierno. Ahí está otra de las imágenes de la tensión vivida ayer y el gas pimienta utilizado desde el sector donde estaban, en ese caso, algunos de los manifestantes. El informe que hoy presentamos en la causa y cuyas conclusiones aquí les vengo a comunicar, descarta con contundencia las dos primeras hipótesis, es decir, el suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. Más noticias en breve. La presidenta de Argentina afirma estar convencida de que la muerte del fiscal Nisman no fue un suicidio. Lo asegura en un texto que publica en su blog. En su escrito aboga por una investigación sobre el caso. Entiende que el fallecimiento de Alberto Nisman es una operación contra el gobierno después de haber sido acusado de encubrir el atentado contra un centro judío en 1994 en el que murieron 85 personas. El cadáver del funcionario fue hallado en su casa con un impacto de bala en la cabeza el mismo día en que iba a comparecer ante el Congreso para explicar su denuncia contra la presidenta argentina. Un fiscal de la Nación, el que investigaba el crimen colectivo más grande de nuestra historia, apareció muerto con un disparo en la cabeza un día antes de ir al Congreso de la Nación a explicar los motivos de una denuncia de dimensiones gravísimas que él había hecho. Que la muerte de Nisman estaba directamente relacionada con su trabajo como funcionario federal. Pasado en limpio, Nisman murió por denunciar a Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner.